Estimados docentes, sean bienvenidos una vez más al último All Radiologies antes de la pausa de vacaciones. El día de hoy, nuestro compañero Pablo Vera nos va a dar una charla sobre trauma no accidental en pediatría. No siendo más, te dejo la palabra, Pablo. Bien pueda. Ya, ¿se escucha bien? Bueno, entonces Y buenas tardes a todos los presentes. Hoy les voy a comentar sobre trauma no accidental en pediatría, cómo lo vamos a estudiar y los hallazgos principales que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentemos a un caso así. Entonces, comenzando bueno, según la OMS, el maltrato infantil se define como toda forma de maltrato físico o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de que resulta un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Una definición bien larga, pero lo que nos compete a nosotros es el tema del maltrato físico, que es lo que vamos a ver con los exámenes de imagen. En cuanto al trauma no accidental o el abuso infantil, hay factores de riesgo que están bien definidos, como son historias familiares de abuso, problemas en la salud mental de los padres o de los cuidadores, violencia intrafamiliar, maltrato infantil previo en la familia, antecedentes de maltrato a animales en la familia, que el padre, o sea, los padres o los cuidadores sean vulnerables o que no tengan apoyo, o alguna discapacidad preexistente en el niño afectado. Entonces, en cuanto al método de estudio del trauma no accidental, tenemos el babygrama o el babygram, que era una radiografía que se hacía de todo el cuerpo, que incluía todo el cuerpo y las extremidades del niño que queremos estudiar, pero que en realidad no sirve de mucho porque perdemos mucha sensibilidad y se nos pueden pasar muchas fracturas con este estudio, por lo tanto ya simplemente no se recomienda y lo que se recomienda ahora es lo que se denomina la seriada esquelética. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, después de las lesiones cutáneas, que son las lesiones más comunes que veremos en maltrato infantil, las fracturas son la segunda lesión más frecuente y son las que podemos no ver a simple vista, por lo tanto ahí entramos nosotros a los exámenes de imágenes para poder diagnosticarla. Este es el método de estudio que se propone ahora, que lo recomienda la ACR junto con la Academia Americana de Pediatría, y ya hay hartas series que han determinado que mejora la toma de decisiones de los clínicos que se realice esto. Y tiene que estar informada por un radiólogo o una radióloga. Cuando se realiza en los menores de 2 años, se realiza siempre que se sospeche un trauma no accidental. En los niños mayores a 2 años, ahí tienen que decidir junto con la clínica del paciente. Y en mayores a 5 años, la verdad es que ya no está indicado y ahí solo se tienen que obtener imágenes del área de interés. La seriedad esquelética son muchas radiografías, la verdad, son 21 radiografías aproximadamente, en la que se incluyen prácticamente la totalidad del esqueleto del niño. Y si es que hay alguna lesión que sea sospechosa, se tienen que obtener de esa lesión al menos 2 proyecciones. En cuanto a los tipos de lesiones, las podemos dividir en altamente específicas, moderadamente específicas y las que son poco específicas. Y dentro de las altamente específicas están las fracturas clásicas metafisiarias que se denominan, las fracturas costales, específicamente las posteriores, las de los arcos costales posteriores, las fracturas escapulares, las de los procesos espinosos y las externales. Y dentro de las moderadas tenemos, bueno, múltiples fracturas que sean bilaterales, fracturas de diferentes temporalidades, entre los cuerpos vertebrales, etcétera. Y todo esto lo va a ver, va a ser secundario a un síndrome que ya es bien conocido el nombre, que es el síndrome del niño sacudido, que es cuando el cuidador o el agresor toma al niño con sus manos y lo agita, lo sacude, y eso desencadena así después todos los hallazgos que le voy a mencionar ahora. Entonces, comenzando por las fracturas costales, estas son las fracturas que están catalogadas como altamente específicas de maltrato infantil. Se ven hasta en un 82% de los casos de maltrato, y en menores a 3 años el valor predictivo positivo para maltrato es de un 95%.
Eh, Igual las podemos encontrar en niños más grandes o en adultos por temas de caída, pero si las vemos ya en menores de 2 años, son prácticamente casi patognomónicas de maltrato. Esto porque el mecanismo por el que se genera la fractura es muy específico y está muy bien definido, que es cuando el agresor toma a la guagua, al pediátrico en este caso, y bueno, y con sus dos manos al final lo genera una compresión del tórax, afectando así que se fracture el aspecto posterior del arco costal y en algunos casos también el aspecto lateral. Puede también en algunos casos afectarse la unión costocondral, pero no es tan frecuente. Ahora, estas lesiones igual pueden pasar desapercibidas en algunos casos porque pueden que sean incompletas también, y si son incompletas en la radiografía la verdad es que va a ser muy difícil verlas. Y con el tema de la reanimación cardiopulmonar, no hay forma de que genere fracturas del arco posteriores, y las que se generan en estos casos son fracturas simplemente de los arcos anteriores de las costillas. Entonces, este un caso era un lactante de 28 días que ingresó a la UCI porque tuvo un paro respiratorio en el domicilio. Entonces se tuvo que hacer reanimación y todo. Y en la UCI se le tomó un portátil de tórax y se vio que tenía los arcos costales laterales, en este caso derechos, una imagen que eran altamente sugerentes de fractura. Entonces se le solicitó la seriedad esquelética de esta guagua y se determinó que, claro, pues, tenía fracturas del arco costales desde el segundo arco costal al quinto, eh, y que sirvió para determinarlo bien. Y este otro caso, que este era un paciente que ya había fallecido lamentablemente, pero se puede ver que hay fracturas de los costales posteriores, justo en la unión con el proceso transverso, que ya tienen callosis y por lo tanto son fracturas antiguas, y que aparte tenía hacia el tórax, hacia el arco costal izquierdo, unas líneas radiolúcidas que eran fracturas más recientes, que no tenían ningún tipo de reacción. Otro tipo de las fracturas clásicas y altamente específicas son las fracturas metafisiarias, que estas se generan por unas fuerzas de torsión y de tracción, y son las que se generan en el movimiento de sacudida. Estas son fracturas que son avulsivas de la metáfisis de los huesos largos, y hay dos tipos descritos que son los más clásicos, que son las fracturas en esquina, que es como la vemos en el diagrama, con esas dos flechas, que se genera literal una fractura en esa porción del hueso, y la fractura en asa de cubo o en asa de balde, que es cuando se genera cuando involucra la totalidad de la superficie y es como una fractura más discoide. Entonces, un fragmento evolucionado bien grande. Las vamos a ver generalmente en la fractura del fémur distal, en la tibia proximal o tibia distal, y también en el húmero proximal. Y en las radiografías las veremos así. La primera imagen, las flechas blancas nos indican las fracturas de esquina, que son esos fragmentos óseos avulsivos que se generan, y en la flecha negra de abajo vemos una fractura en la que se denomina nasa de balde. Ahora las imágenes de la derecha son más evidentes. Las primeras imágenes no voy a poner el rayo. Acá. Estas son fracturas de nasa de balde, que yo no entendía cómo era, pero al final es un balde con su asa, para que lo entendamos bien. Y las de al lado son las fracturas en esquina. Ahora, las fracturas de los huesos largos en general no tienen mucha especificidad para maltrato, porque los niños la verdad es que son súper buenos para fracturarse en las diáfisis, pero hay que tener ojo ahí con la edad y el mecanismo que se describe, cómo ocurre la fractura. Eh, Sobre todo en lactantes que no caminan, que no deambulan, hay que tener harto ojo, sobre todo con las que son oblicuas o en espiral, porque el mecanismo para que se realice una fractura espiroidea es un mecanismo que es de tracción y de rotación a la vez, que es el que se da cuando un maltratador agarra a un niño por una extremidad, generando la fractura. Entonces, en un niño que no deambule, no hay forma en la que se genere esa fuerza de tracción y rotación, ni con una caída ni con nada. Entonces, si vemos a un niño, no sé, de 3 meses, hay que sospecharlo. Y lo vemos de esta forma. Bueno, la primera imagen es una fractura del fémur, vemos que es una fractura de rasgo espiroideo, está desplazada,
pero este era un lactante de 3 meses. Entonces no hay forma de que un lactante de 3 meses haya hecho la fuerza rotacional necesaria para que se genere una fractura en un hueso así. Y la imagen en al lado también este era un lactante de 7 meses. Y en la imagen A vemos que tenemos esta fractura de rasgo oblicuo en la diáfisis del húmero, y que se sospechó un trauma no accidental, por lo tanto se solicitó la seriedad esquelética y se encontraron más fracturas en otros de los huesos largos, como fueron en el radio y en la ulna y también del otro brazo. Ahora, no toda fractura espiroidea va a ser sugestiva de trauma no accidental. Pues hay una fractura que se denomina la fractura Toddler, que es cuando los niños están empezando a caminar, que es bien típica, pero esta tiende a no estar desplazada o estar mínimamente desplazada, y incluso hay veces que no se puede ver en la primera radiografía y se pide una de control y ahí recién se puede ver. Pero esto ya es cuando los niños empiezan a caminar, no cuando un niño que no deambula. Las fracturas de los cuerpos vertebrales, esto también se dan por el mecanismo de flexión y extensión, que va a ser este que es secundario a la sacudida, y las vamos a ver como un acuñamiento del cuerpo vertebral. Como vemos en esta imagen, este fue una fractura del cuerpo vertebral de L2, en el que vemos que está esta pérdida de la altura del aspecto anterior del cuerpo vertebral. Entonces, importante recalcar que en las fracturas siempre vamos a tener que concluir la localización, el tipo de fractura, si es que está desplazado o no, y hallazgos que sugieran temporalidad. Por ejemplo, si hay reacción perióstica, si hay consolidación, si hay callo óseo. Y sugerir también si el hallazgo es sugerente o no de un tramo no accidental, si es que estamos en un contexto de seriedad esquelética o no. En cuanto a los traumatismos craneoencefálicos, estos pueden ocurrir en accidente, pero tenemos que sospechar cuando ya son fracturas que cruzan las suturas, si tenemos fracturas bilaterales de la cabeza, si son fracturas occipitales, son bien comunes también, bien sugestivas de trauma no accidental, si son múltiples, si tenemos distintas temporalidades, si son deprimidas o si el mecanismo simplemente no es compatible con lo que estamos viendo. Por ejemplo, en esta imagen vemos que tenemos múltiples rasgos radiolúcidos que son fracturas que cruzan la sutura, y el hecho de que sean múltiples ya nos indica que es poco probable que haya sido por un accidente. Y en esta otra imagen igual, vemos un rasgo de fractura que en este caso cruzaba el parietal derecho, que era secundaria a un trauma accidental. Este era un niño de 3 años que tenía igual múltiples fracturas, tenía fracturas parietales bilaterales, temporales, nos cruzaban las suturas, y en este caso decía que la orden que era caída del sillón. Entonces, una caída del sillón nunca va a generar unas fracturas tan grandes y bilaterales. En cuanto a las hemorragias intracrenales, la subdural y la subaracnoidea son las más comunes que veremos en trauma no accidental, porque la epidural está más que nada asociada a accidentes tal como dice la palabra, accidente. De los pacientes con trauma no accidental, del 46 al 69 van a ser hemorragias subdurales, y estos se generan por la ruptura de las venas puentes. Al final, todo esto por el mecanismo de sacudida, el encéfalo se golpea tanto en su aspecto anterior como posterior, y se genera la ruptura de estas venas, que son las venas puentes, que son las que cruzan el espacio subaracnoideo, generando al final los hematomas, po. Y estos se pueden extender hasta la cisura interhemisférica posterior, que es bien característico igual. Ahora, acá igual entramos en la temporalidad. Si hay distintos estadios de hematomas, es altamente sugerente de un trauma no accidental. Y algo que se describe es que hay que evitar decir si es agudo o si es crónico, a menos que se esté muy seguro de que efectivamente es agudo o es crónico, porque ahí ya puede comprometer en términos más médicos legales a nosotros, porque si decimos que esto fue las últimas 24 horas, ya estaríamos comprometiendo a otras personas que quizás no estaban con el niño.
Entonces, en estos casos es preferiblemente decir que hay densidades distintas que sugieren distintas temporalidades en el caso. En estos casos, aquí tenemos un TAC y una resonancia, donde en ambos se ven hematomas subdurales bilaterales que tienen distintas densidades. Por lo tanto, sabemos que son de temporalidades distintas. Este otro caso era un paciente de 1 año que tenía un maltrato por parte de los padres, demostrado ya, y que tenemos una colección subdural anterior que se dirige también hasta la cisura interhemisférica, pero que teníamos una calcificación que se ve acá. Y la calcificación ya es indicativo de que es un proceso más crónico. Entonces, acá tenemos el escenario en el que tenemos dos eventos de distintas temporalidades. Y este es también, se ve medio malito, pero igual era un paciente de 11 meses que consultaba por aumento de la circunferencia de la cabeza y crisis de ausencia. Entonces se realizó una ecografía transfontanelar porque tenía fontanela todavía permeable y se vio que estaba este aumento marcado del espacio extraxial, pero que al ponerle Doppler no había vascularización en esa región. Por lo tanto, acá ya estamos en un caso de ruptura de las venas puentes, por lo tanto una hemorragia sutural. Y para recordar que en la hidrocefalia externa benigna hay agrandamiento del espacio subaracnoideo, pero tenemos los vasos que nos cruzan el espacio subaracnoideo normalmente, pues, ¿ya? Entonces si no los vemos ya es sugestivo de una colección. Ahora, a este mismo bebé se le tomó un escáner y se vio que, claro, tenían los hematomas subdurales, bilaterales, unos sectores con áreas más hiperdensas que nos sugerían que fuese un sangrado más reciente, pero que también, si nos fijamos hacia los aspectos anteriores del cerebro, vemos que hay disminución en el patrón de los surcos. Por lo tanto, esto ya nos habla de que hay una atrofia del cerebro y nos habla de que es un evento más crónico. Entonces, de nuevo nos presentamos en el caso de que tenemos dos temporalidades distintas, como son los hematomas de ahora y la atrofia cerebral. Y en cuanto al trauma visceral, en general no hay hallazgos específicos que nos indiquen maltrato, así como las fracturas metafisiarias, pero es importante reconocerlo porque tiene una alta mortalidad, más que nada por un retraso diagnóstico y un retraso en la consulta, porque al final no van a llevar a su hijo a consultar por un trauma que hicieron ellos mismos. La mortalidad se dice que alcanza incluso hasta un 50% de los pacientes. Los órganos que más se ven afectados en estos casos son el intestino delgado, principalmente el duodeno, por su alta vascularización, lo vamos a ver más con hematomas, y el yeyuno proximal, que es el que se asocia más a perforaciones. Ahora también se pueden ver otros hematomas y laceraciones de otro órgano o hemorragia suprarrenal, pero estos son como los dos, entre comillas, más específicos. Se pueden ver también laceración hepática y laceración pancreática o pancreatitis, y esto igual es importante porque el trauma es la causa número 1 de pancreatitis en la infancia, ¿ya? Y de estas, un tercio son secundarios a maltrato. Entonces siempre hay que tenerlo presente cuando veamos alguna pancreatitis. Bueno, en esta imagen vemos una laceración hepática bastante grande, bastante evidente. Y en esta otra imagen es una laceración pancreática con la hemorragia subyacente. Entonces, como conclusiones que se pueden sacar de la presentación: estructura y mineralización ósea conservada, que es una frase que siempre está en las plantillas de hueso, pero que es muy importante que la consignemos y le temamos el peso a la frase, porque el hecho de que no sea así eh, ya nos habla de otras patologías que nos podrían predisponer a fracturas, como por ejemplo patologías que tengan la mineralización ósea disminuida y que nos predisponen a fracturas. Así que es una frase que tenemos que tomarle a todo el peso. Bueno, el trauma no accidental,
lamentablemente no es poco frecuente y tiene muchas presentaciones, que pueden ser muy sutiles, como pueden ser las fracturas de la metáfisis, que solo las vemos por radiografía, o hasta unas que ya son muy desastrosas, como el daño encefálico o incluso la muerte del paciente. Recordar que las fracturas metafisarias son altamente indicativas de trauma no accidental. Hay que saber reconocer las lesiones que son específicas. Es importante conocer los antecedentes, es de gran ayuda en estos casos, tanto los antecedentes de la consulta, como que por qué se pidió la orden, como los antecedentes del médico del paciente, porque así nos vamos a sobrediagnosticar un trauma no accidental. Y que es importante determinar la temporalidad de las lesiones y poder consignarla en el informe, ¿ya? Y en caso de que, bueno, si encontramos un hallazgo que sea muy sugerente de trauma no accidental, si tenemos la posibilidad de comunicarnos con el tratante, bueno, ir a hablar con él y que no hay que tenerle miedo a reportar estos hallazgos, ¿ya? Porque al final, si vemos una lesión que es muy sugerente de trauma no accidental, hay que moverla nomás y consignarla nomás porque eso es lo que estamos viendo. Nosotros informamos lo que vemos y el clínico toma las decisiones con lo que nosotros informamos y con lo que nosotros sugerimos. Las referencias. Muchas gracias. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Excelente presentación. No sé si alguien quiera dar alguna opinión, comentario, sugerencia, crítica. Todo es bienvenido. Súper Bien, buena la Pablo. presentación Sí, al callo. Ah, sí. hablamos juntos. No, dale, Verónica, tú que no te había visto. Dale, tú eres la experta. Sí. No, súper buena y yo creo que lo más importante es lo que pusiste al final. Uno, claro, es tener como las lesiones clásicas, digamos, pero lo más importante es que nos demos cuenta de que estamos ante un paciente que está vulnerado por la lesión que tiene y que podamos notificarla al ser así y que le puedan hacer la serie ósea en el caso de que tenga la requerida y se hagan todos los estudios. O sea, lo más importante, como te digo, ojalá darnos cuenta de que estamos frente a una fractura nasal, pero a lo mejor nos va a llegar solamente el codito, por ejemplo. No necesariamente nos va a llegar al tiro con la serie ósea, ¿ya? Hemos tenido algunos casos como igual importantes, con pacientes que han llegado fallecidas al escáner. Y entonces hay que poner ojo. Como dijo Pablo, lamentablemente, no es tan infrecuente. Entonces tenemos que estar atentos a los hallazgos. Bien, Doctor Rojas, ¿iba a decir algo? sí, eso mismo que decía Verónica, porque no llega solamente, no llega a toda la serie ósea. Vamos. Habitualmente te consultan por una radiografía de la pierna o que te dicen una fractura, no concuerda muchas veces la historia del papá. Y acá sí que hay que tener, yo sé que somos muy esquivos para hablar con los clínicos, pero aquí hay que tener harta comunicación con los clínicos, ¿ya? Porque en realidad ellos nos van a aportar la mayoría de la información, ¿ya? Así que en este caso tienen que tratar de hablar directamente con el clínico, ver si hay más sospechas de otra lesión y al revés también ser cauto porque, o no sé, pues C. Cortés, Vero, puso que era una fractura y en realidad era una fractura de Doderer. Claro, eh, Le puso como que era un hallazgo, llamó al clínico, se armó la embarrada. Al final, por eso tengan cuidado también, para un extremo o para el otro, no hay que irse para ninguno de los dos extremos. Pues, siempre tratar de estar al medio, buscar todo el antecedente y hacer lo que dijo la Vero. Pues, ante la mayor sospecha, pedir la serie nomás, como bien dijo el Pablo, ¿ya? Parece que Vladimir tiene la mano levantada, ¿no? Sí, Vladimir, ven para. Sí, hola, sí, que voy manejando, entonces no había podido hablar antes. Yo tengo una consulta porque al final, ¿cómo la concluimos en el informe? Que en el fondo en la parte práctica, pues, le ponemos así, carepalo, trauma no accidental o sugerente de, digo yo, como para no meternos tampoco en un problema médico legal, no sé cuál es la frase como que hay que usar ahí para concluir este tipo de estudios. si la fractura es de las más sugestivas, tenéis que ponerle que es sugerente de trauma no accidental y tenéis que notificarlo.
Ya. Esa notificación es un... Ah, claro, se notifica como un Es que lo resultado que pasa crítico. es que depende porque, claro, no todos tienen como resultado crítico el trauma no accidental, pues hay muchas que tienen como otros diagnósticos de importancia o algo así, pero debiésemos tratar de encajonarlo en alguno, pues. Y si no está como crítico en dicha institución, ahí tenéis que hablar con la gente, pues, avisar de que tienes esta sospecha. Ya. Entonces, si es un Gracias. hallazgo muy sugerente, tenéis que ponerle. O sea, si te llega una fractura en asa de balde, debieses ponerle, por ejemplo. O las fracturas costales, debieses ponerle, si son las más sugerentes. Y mirarle los ojitos también. Hacen muchas Exacto. hemorragias retinianas y vítreas. Entonces, siempre que tengan la sospecha, mírenle los globos oculares. Datazo, bueno. Hay que estar pendiente también con los niños que tienen, perdón, que no levanté la mano, pero con los niños que tienen retraso mental, neuromadurativo, ¿sí? Porque son los niños más vulnerables. Entonces, generalmente los cuidadores pierden la paciencia y ahí es donde llegan los niños con fracturas y mayor sospecha. Muchas gracias, doctora. Muy bien, Pablo, de verdad te felicito. Debo decirte que este era un tema que yo hace rato le estaba dando muenda. Primero porque afortunada o desafortunadamente desde el punto de vista que se quiera ver, no he tenido la oportunidad de ver estos casos. Y lo que preguntaba Vladimir ahora, ¿cómo coloco esto? ¿Ya? Y si toca carepalo, se pone nomás. Pienso que conocer esto es muy importante. Compañeros, los invito a que se conecten, ya la mayoría. Y Chao. esto va a ser cortito. Chao, doctora, que esté bien. Gracias, excelente la clase. Gracias. Listo. Melissa, sí, ya. Ah, que estaba conduciendo. Ya, listo, Nelia. Empecemos nomás. Cortito. Pregunta. Las heridas esqueléticas... Perdón. Ah, de ya la empezaste nueva- tarde. Las heridas esqueléticas se recomienda en menores de 2 años, en adolescentes, en mayores de 2 años siempre o a cualquier edad. Fácil. Excelente. Menores de 2 años, por favor. ¿Por qué era, Pablo? ¿Por qué a los mayores de 2 años no? Porque hay que relacionarlo con la clínica del paciente. Es lo que recomienda la ACR. Bueno, que les quede claro esa parte. Bien, Valeria. ¿Verdadero o falso? La fractura en asa de balde es una fractura de la metafisis. ¿Verdadero o falso? ¡Excelente! Se les quedó claro. Y Juanjo se adelantó. Y por último, las lesiones altamente específicas de trauma no accidental son la fractura del dedo, la fractura simple de cráneo, la fractura del arco posterior o las pélvicas. Sencillo. Alguien falta. O alguien se le ha tenido que caer. Yo Muy estoy bien. con fin de juego. No sé, no me deja. Sorry, Sandra. Ay, sí, nada que hacerle. Le pasó a Juanjo la otra vez, le pasó a Tomás la otra vez. Sorry. Gajes del oficio. Recuerden que al final, en junio, vamos a tener nuestro premio respectivo, porque voy a sumar todos estos puntajes. Así para que le metan gana a esto. Valeria, felicitaciones. Compañeros, muchas gracias por su participación. Como les digo, esta es la última All Radiologies antes de la pausa de vacaciones. No sé si quieren decir algo más. No siendo más. Ah, sí, saludos. Muy bien. Entonces, les dejo vía libre. Muchas gracias. Yo tengo turno, así que me tengo que conectar. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.
Chao, que estés bien. Chao. Qué bello tu perro, me gusta. Chao. Chao, chao, que esté muy bien. Chao.